Espero que se encuentren bien, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Hoy la clase va a tratar sobre las máscaras y su expresión escénica y musical a lo largo de la historia, en el teatro y también en un salón de clase. Iniciamos con el significado de las máscaras en el teatro. ¿Qué significan? Ustedes o todos conocen que hay dos máscaras que representan el teatro, una alegre y una triste. Pero ¿qué significa? Es básicamente la emoción que asume el personaje ante un escenario, ante una situación, ya sea alegre o triste, feliz o deprimida. Ya ustedes le pueden dar una denominación de acuerdo a los sentimientos y emociones. Pero también significa la forma como ese personaje o nosotros mismos asumimos la vida y los problemas o situaciones que vienen con ella, de manera feliz o alegre. Pero de igual forma, las máscaras también representan aquellas caras que ponemos cuando nos levantamos y nos miramos a un espejo para que no sepan lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces la tristeza es muy grande y todas las mañanas en ocasiones nos levantamos y nos colocamos la máscara de felicidad, de alegría, para no mostrar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, las máscaras significan muchas cosas. Ocultar, afrontar, mostrar o sentir. Pero siempre tienes que tener en cuenta que al final tú decides si la posición que asumes es alegre o triste. Bueno, no podemos iniciar hablando de las máscaras como un instrumento de aprendizaje si no conocemos su historia. Básicamente las máscaras están desde el principio de todo un engranaje de culturas a lo largo de la historia. Es decir, desde los inicios o desde los comienzos de la humanidad fueron usadas con fines básicamente religiosos. Y en diferentes culturas se utilizaron de acuerdo a sus creencias para cubrir la cabeza totalmente o simplemente el rostro. Y posteriormente fueron evolucionando como piezas artísticas, decorativas o para carnavales. Como lo dije, en la antigüedad se utilizaron como herramientas en ceremonias o en rituales religiosos y que básicamente representaban las creencias o las ideologías de un pueblo y que este variaba o la utilización de ellas variaba de acuerdo al país o la cultura en la cual se encontraba. Podemos decir que las máscaras se utilizaron, por ejemplo, en África, en rituales religiosos o espirituales para invocar a sus espíritus. En este caso podrían ser los orisha. Y generalmente tenían expresiones grotescas o de animales y que eran realizadas de manera artesanal, ya fueran hechas de arcilla, de madera o de mármol. Posteriormente también vemos que fueron utilizadas por los egipcios y que solamente eran exclusivas de reyes o faraones y que al morir también se les colocaba sobre el rostro. Era una forma de recordar la cara y su nombre y esto garantizaba una trascendencia a lo largo de la
eternidad. Y quizás consiguieron lo que querían, pues después de 2000 años podemos reconocer a través de las máscaras que se le colocaron a las momias a Tutankamón, a Nefertitis. Y después de 2000 años, para ellos, si aún se pronunciaba su nombre, significa que existían, que estaban presentes en el colectivo de cada una de las personas que vivían en ese momento. También lo utilizaron los antiguos romanos para representaciones teatrales en sus fiestas o en sus ceremonias, o simplemente para divertir. Por otra parte, podemos ver que a lo largo de la vida o a lo largo de la historia, iniciando por supuesto en Roma, podemos decir así, se utilizaron o los narradores utilizaban mucho las máscaras para poder estimular la imaginación y para poder compenetrar más al espectador con la historia que se estaba contando. Bueno, ¿qué más podemos decir? Generalmente, como ya lo había dicho, podemos, bueno, voy a repetir esto porque me pareció muy importante. Las máscaras eran como un vehículo hacia una dimensión espiritual, invisible o mágica. Así que para nuestras antiguas culturas o nuestros antepasados, las máscaras eran fundamentales para poder entrar en contacto con nuestros ancestros o con nuestra parte espiritual o nuestros dioses. ¿Qué más podemos decir? Les puedo también comentar que, por ejemplo, las máscaras fueron o son, y tienen que tenerlo muy claro, o una expresión de los sentimientos y emociones de una cultura. Por ejemplo, las máscaras que se hacen de los políticos o de los presidentes, unas ridiculizándolos, otras enalteciéndolos, pero siempre, siempre detrás o frente a una máscara hay algo que decir, hay algo que expresar, y muchas veces es simbólico. Continuamos entonces con los tipos de máscaras que hay. Por ejemplo, podemos decir que hay antifaces. Los antifaces solamente cubren la parte de los ojos y generalmente van acompañados de un elástico o de una varita o de un palito al lado. Y pueden estar decoradas con papeles de colores, entre otras cosas. Este tipo pues, de máscara se utiliza básicamente en fiestas, para decorar, y su origen básicamente se encuentra en la Edad Media, cuando hacían fiestas de máscaras y la gente las utilizaba entre comillas para que no lo reconocieran y poder hacer cosas en esas fiestas de la época antigua sin que identificaran quién era esa persona. Era muy interesante, pues se decía que personas como María Antonieta frecuentaban esas fiestas de máscaras en donde pues podía ser ella misma, se podía expresar como ella quería, o todas aquellas personas que iban ahí pues podían ser lo que realmente eran, ya que se ocultaban detrás de una máscara. Entonces miren lo que significaba la máscara en este momento. Se ocultaban para poder ser ellos mismos, o por el contrario, utilizan una máscara para poder esconder lo que son. Entonces, la máscara, de acuerdo a la situación en la cual se utilice, puede tener varias connotaciones. Seguimos con las máscaras venecianas. Son máscaras mucho más elaboradas, mucho más decoradas, y utilizaban colores como el oro, como el plata, y adornadas a su alrededor con plumas, piedras preciosas, papel, tela, tejidos,
joyas, entre otras cosas. Y simplemente lo que hacían era representar el hedonismo de los carnavales en Venecia, en donde el deseo, en donde la opulencia, en donde esa necesidad de mostrarse, como cuando el pavo real abre las plumas, manejaban en esos carnavales. Y posteriormente también vemos que estas evolucionaron y pasaron a utilizarse en otras culturas como la nuestra o como o muchas más a lo largo del planeta, que fueron las máscaras ya precisamente llamadas como máscaras de carnaval. Las máscaras de carnaval podían manifestar gestos grotescos o exagerados, son muy coloridas, muy alegres, muy jocosas, y como lo dije anteriormente, muchas de ellas asumen una posición frente a un concepto o a una idea que se encuentra presente en ese momento en la cultura o en el país en el cual se encuentra. Es una expresión artística de lo que pienso o creo. Por otra parte están las máscaras egipcias, que como lo dije anteriormente, fueron utilizadas por reyes o por los faraones. Fueron mandadas a construir sobre los rostros, es decir, lo más parecidas al rostro de la persona o el dueño de la que lo usaban. Y se utilizaban como recordatorio de su imagen y de su brillo como un dios. Vienen también las máscaras de terror, que son aquellas para infundir miedo, que todos conocemos, que generalmente se utilizan en Halloween, o para películas, series o obras de suspenso o de terror. Y pues, por último y no menos importante, las máscaras de animales, que representan todo tipo de animales, que se utilizan mucho en las escuelas para los niños, para representar obras infantiles, para estimular la creatividad, la imaginación y la expresión de ideas y emociones en el salón de clase. Entonces vemos cómo ha evolucionado las máscaras desde la época antigua, pasando por los romanos, por los egipcios, en África, y llega a los salones de clase a través de representaciones de animales, en donde generalmente se utilizan para estimular la imaginación, para hacer obras o puestas en escena, en donde el aprendizaje se convierte en algo muy divertido, y definitivamente si es divertido para los niños, es un aprendizaje significativo. Bueno, para no hablar más y no alargarnos, pues solo me queda decirles que tienen una tarea, y es básicamente hacer un video muy corto, pueden editarlo si quieren, de cómo hacer una máscara. Pero para poder hacer eso, no me puedo ir sin explicarles las técnicas que hay para realizar máscaras. Hay dos técnicas. Hay una que se llama técnica seca, que es utilizar cartulina, cartón, papel, foamy para realizar una máscara. Y hay otra tipo de técnica, que es la máscara húmeda. Ya la máscara húmeda es mucho más elaborada y mucho más duradera, y es cuando utilizamos arcilla, papel maché o yeso para realizar la máscara. Generalmente estas tienen un molde de rostro de la persona que la van a usar. Como les dije, es mucho más elaborada, mucho más compleja y requiere de más tiempo. Papel maché pueden hacerlo con papel también higiénico y colbón o engrudo especial, que se hace con yuca. Bueno, independientemente de la técnica que hagan, me gustaría o quiero, y vale como una nota, la realización de un video de un tutorial, más bien en forma de video o con técnica de video, de cómo se hace una máscara. Sé que estamos en época de pandemia y es difícil conseguir materiales para realizarla.
pero créanme que valoraré su esfuerzo como siempre lo he hecho y le colocaré una nota muy representativa del esfuerzo que ustedes van a realizar. Y aprovechen esto como una oportunidad para activar su creatividad, para ser ingeniosos, pues muchas veces en el salón de clase vamos a tener que improvisar con los niños para hacer una máscara. Entonces, no importan la técnica que utilicen o los materiales que utilicen, lo que quiero es que se diviertan haciendo esa máscara, se diviertan haciendo ese video y no me puedo ir sin preguntarles qué máscara utilizan ustedes todos los días y si en realidad utilizan una máscara para esconder lo que realmente son o no.